Bien, las razones trigonométricas, por aquí vamos a empezar primero por definir lo que es un triángulo rectángulo, para luego ver lo que es la parte de catetos, ¿no? Es decir, identificar los catetos adyacente, opuesto o así. Bien, primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo de esta forma. Voy a ponerlo para el otro lado. Bien, tenemos un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son comparaciones en este caso de dos lados, es decir, tengo que dividir obviamente por ahí. Para este caso voy a definir con respecto a este ángulo alfa, ¿sí? Todo va a ser con respecto al ángulo alfa. Bien, en un triángulo rectángulo podemos reconocer algunos lados. Por ejemplo, vamos a colocar solamente algunas letras por el momento, pero luego ya vamos a definirlo mejor. Entonces, en este caso, voy a colocar por aquí que este sea el lado A, por aquí el lado B y por aquí el lado C. Entonces, en un triángulo rectángulo siempre van a haber estos tres elementos. El valor de A, el valor de A por el momento solo se llama cateto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a definir bien. El valor de B por el momento solo se llama cateto. Y el valor de C sí lleva por nombre hipotenusa. Bien. Además de solamente llamarse cateto, hay que agregar la palabra opuesto o adyacente. Pero eso depende de dónde se encuentre el lado o de qué ángulo yo esté hablando. Por ejemplo, si me refiero respecto del ángulo alfa, si te das cuenta, el lado A está más cerca de alfa que de B. En cambio, B está opuesto al ángulo alfa. Por lo tanto, respecto al ángulo alfa, el valor de B, por ejemplo, lleva el nombre de cateto opuesto. Y el otro llevará el nombre de cateto adyacente. ¿Ya? Eso es muy importante reconocer porque algunos confunden estas dos palabras. Ahora, profesor, ¿siempre abajo está adyacente, siempre arriba puesto? No, depende de qué ángulo yo esté hablando. Si me refiero con respecto a un ángulo beta que está aquí arriba, para el ángulo beta, el valor de B está más cerca. Quiere decir que para el ángulo beta, B sería su cateto adyacente y el valor de A sería su cateto opuesto. ¿Ya? La hipotenusa, eso es lo que sí no va a cambiar. Eso sí no hay problema. ¿Listo? Entonces, para que exista cateto opuesto o adyacente, yo debo referirme respecto de un ángulo. Si no hay un ángulo y solamente está, por ejemplo, así, solamente tienes un triángulo rectángulo y tienes lados, por ejemplo, M, N y Q, entonces, solamente aquí puedes decir que tienes catetos e hipotenusa, nada más. Pero no puedes hablar acerca de cateto adyacente opuesto, ¿por qué? Porque no hay ningún ángulo. Si hubiese algún ángulo, ahí sí podría decir, ¿no? Que es un cateto adyacente o es un cateto opuesto respecto del ángulo. ¿Ya? Bien, hasta ahí como para reconocer los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué más? Se cumple por acá lo que sería el llamado teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras viene así. Es la hipotenusa, perdón, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y todo esto al final debe ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Ya? Así, de esta forma. O lo pones al revés si quieres, ¿no? C al cuadrado es igual a cuadrado más a cuadrado. Pero recuerda, los dos que están aquí juntos, los dos son catetos. ¿Ya? Los dos catetos se deben juntar, no los vayas a separar. Al final, obviamente, si acá es X, obviamente esta parte de acá lo pasas a restar y resuelves, ¿no? Pero me refiero a que en el teorema de Pitágoras tienes que colocarlo de esta manera, ¿no? Entonces, esto vamos a poner un poco más abajo y aquí vamos a indicar teorema de Pitágoras. A ver, vamos a decir por acá, teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y ahí es lo que se está cumpliendo, ahí está, en esta parte, ¿no? ¿Listo? Bien, ya definimos triángulo rectángulo, de qué ángulo estamos hablando, sus tres lados, ya hemos reconocido y hemos visto el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa? Que si tú tienes solamente dos lados conocidos, el tercer lado tienes que sí o sí aplicar Pitágoras para poder encontrar. ¿Ya? Para eso te va a servir el teorema de Pitágoras. Bien,
Ahora vamos a definir lo que serían las razones. Entonces acá vamos a colocar qué sería una razón. Bien, una razón por acá, es decir, si no te dice nada más y solamente te dice la razón, significa división, ¿no? De dos cantidades. Entonces acá una razón es la comparación, ahí está, de dos cantidades por medio de su cociente. Es decir, una división en otras palabras. Así cuando llevas razones y proporciones en aritmética, igual, ¿no? Cuando solamente te dice razón y no te dice si es aritmética o geométrica, en realidad se trata de la geométrica. Y una razón geométrica es justamente lo que está acá. La comparación de dos cantidades por medio de su cociente. En otras palabras, cuando tú divides dos cantidades. ¿Ya? Entonces, si vamos a hablar de lo anterior, o sea, respecto de él, entonces aquí vamos a definir las 6 razones trigonométricas, ¿no? Entonces, ya que vamos a hablar del mismo, entonces vamos acá a copiar esta parte. A ver, sí, vamos a copiar este mismo triángulo, ¿no? Como arriba ya lo definiste, eso de cateto, opuesto, adyacente, o sea, ya sabes quién es quién. Entonces, aquí vamos a nuevamente copiarlo, pero en este caso vamos a definir las 6 razones trigonométricas. ¿Ya? A ver, mm, voy a copiar en este caso. A ver, necesitamos 6 filas. Sí, todo va a ser en filas, ¿no? ¿Ya? Ya, voy a ponerle de esta forma. A ver, necesitamos una sola columna, 6 filas y va a ser todo hacia la derecha. Bien, vamos a definirlo por acá. Voy a ir escribiendo, voy a ir colocando también de forma abreviada y de ahí vamos a definir. ¿Sí? Entonces, mira, tenemos por acá el seno. Uno es el seno, ¿sí? Lo cual como definición o como de forma abreviada se podría decir, solamente se escribe sen, ¿ya? Pero vas a colocar siempre es respecto de un ángulo. Entonces, el ángulo para nosotros va a ser el ángulo alfa, ¿ya? Así se va a abreviar, el seno. ¿Cómo se define el seno? Es decir, ¿qué cosa es el seno? El seno es dividir dos cantidades. El seno es dividir el cateto opuesto entre el llamado hipotenusa. Pero para nosotros el seno va a estar definido como el cateto opuesto dijimos que era B, ¿cierto? Y la hipotenusa era en este caso el valor de C. Bien, entonces en cualquier triángulo rectángulo, cuando te dicen calcular el seno de tal ángulo, tienes que fijarte primero dónde está dicho ángulo y luego tienes que reconocer quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Una vez que identifiques los tres lados, simplemente divides por acá. O te fijas aquí B y C dónde se encuentra o te fijas por acá cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Ese es el primero. Ahora vamos por el coseno. Entonces aprovechemos que esto está por acá y vamos a escribir acá el coseno. Entonces igual voy a borrar, ponerle coseno. Ya. En el caso del coseno, esto se abrevia de esta forma. Cos nada más, coseno del ángulo alfa. Y esto se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente en un triángulo está más cerca del ángulo. En este caso sería el valor de A entre C. ¿Listo? Nosotros no vamos a trabajar escribiendo seno, coseno, sino solamente la parte abreviada nada más. ¿Sí? De esta forma es que nosotros vamos a eh, desarrollar. ¿Listo? La siguiente es el llamado tangente. Entonces, vamos por la siguiente. Acá sería tangente. La tangente se define como tan. En algunos libros o fichas todavía aún sigue apareciendo TG. Es válido que utilices TG, no hay ningún problema si ya te acostumbras así, pero nomenclatura actual es TAN, es decir, tan de tangente. Aquí se define como la o el cociente de ambos, es decir, el cociente de seno entre coseno. Cociente me refiero a que si tú divides seno entre coseno, te da la tangente. Pero aquí te voy a indicar a qué es igual. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así es que aquí
Para la tangente no necesito saber cuánto vale o cuál es la hipotenusa, ¿ya? Cuando te pidan la tangente o la cotangente, que ahora lo vamos a definir, te vas a dar cuenta que no va a ser necesario el valor de C. Así es que tú lo que tienes que hacer es, antes de definir cada razón trigonométrica, tienes que fijarte si tienes o no tienes los datos necesarios, ¿ya? Bien, aquí sería B, cateto opuesto, entre A, cateto adyacente. ¿Listo? El que sigue, que es la cotangente, vamos a ponerle por acá, cotangente, ¿sí? Se escribe también de esta forma. En este caso es cot, ¿no? En algunos casos aparece como CTG, así, ¿no? Pero ya no lo utilices. Trata de utilizar la nomenclatura que sería cot. Aunque si utilizas CTG, que es de cotangente, no hay ningún problema tampoco, ¿ya? Pero hay que irse acostumbrando a las nomenclaturas actuales por ahí. La cotangente aquí se define, a partir de acá, a partir de la cotangente en adelante, es la recíproca de la anterior, ¿sí? Así es que vamos a reducir esto un poco para que se pueda notar los 6 por acá. Ya, hasta ahí vamos 4. Ya, la cotangente es la recíproca de la tangente. Eso significa que aquí es al revés nada más. O sea, es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y acá, si es al revés, acá sería primero el valor de A y luego sería el valor de B. ¿Listo? El que sigue, el que sigue es la recíproca del coseno. ¿Sí? La recíproca del coseno. Voy a escribir acá. Voy a copiar el coseno, la recíproca. Y este se llama secante. ¿Sí? Entonces vamos a colocar secante. Y la secante, aquí su parte abreviada es CS, así, sec. Y si es la recíproca del coseno, quiere decir que es al revés. Entonces arriba, ahora va a ser la hipotenusa y aquí debajo va a ser el cateto adyacente. Entonces si es al revés respecto del coseno, ahora entonces debe ser arriba el valor de C porque es la hipotenusa y abajo el valor de A ya que es el cateto adyacente. Y el otro, que sería ya el último, es la recíproca del seno. Eso quiere decir que por aquí será de la siguiente forma. En este caso es de la secante, aquí se escribe cosecante, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, cosecante. Un momento, ya está. Sí, cosecante. La cosecante se escribe así, de forma abreviada, es CSC, ¿no? Así, CSC. Cosecante es igual a la hipotenusa, arriba la hipotenusa H, entre el cateto opuesto. Ahí está, ¿no? Es la recíproca del seno. La hipotenusa arriba era C y el cateto opuesto debajo era B entonces, ¿ya? Vamos a colocar esto aquí en esta parte y vamos a indicar para que lo veas mejor con respecto a las razones trigonométricas recíprocas, porque entre ellos hay propiedades también. Entonces vamos a ver. ¿Listo? Ya, ya lo tenemos por acá. Bien, aquí están las 6 razones trigonométricas. Esto sí o sí tienes que aprendértelo, tienes que memorizarte, eso sí, porque una vez que empecemos en trigonometría con esto de razones trigonométricas, ya no paramos hasta fin de ciclo. Es decir, en cada tema que vamos a ver, siempre te van a aparecer estas razones trigonométricas. Así es que si de aquí en adelante no te aprendes esto, te va a costar mucho, mucho, mucho aprender trigonometría. Porque prácticamente esto es como quien dice, como que la tabla de multiplicar, ¿no? O la tabla de la suma, así como lo puedas llamar. Tú sabes que hay operaciones básicas en matemática que sí o sí nosotros debemos conocer para ir avanzando, ¿sí o no? ¿Verdad? En cualquier ejercicio, por ejemplo, de matemática, siempre te va a venir una suma, una resta, una multiplicación, una división, siempre. Entonces, igual, en trigonometría, una vez que se comience con este tema de razones trigonométricas, esto ya no vamos a dejar de verlo hasta el final. O sea, sí o sí, lo vamos a ver en cada momento. ¿Ya? Así es que es un tema, sí, muy, pero muy importante. Bien, entonces te decía por acá,
Estas razones trigonométricas, por ejemplo, el seno y la cosecante, son razones trigonométricas recíprocas. ¿Quién más? El coseno y la cosecante. Perdón, el seno, el coseno y la secante. Y el otro es la tangente y la cotangente. Ahí está. ¿Qué significa? Que para yo acordarme las 6 razones trigonométricas, solamente necesito las dos primeras. El primero, que es coseno, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. El segundo, que es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El tercero era la división de los dos. Si tú divides los dos, te vas a dar cuenta que este h y este h se cancela. Por eso te sale cateto opuesto, cateto adyacente. Ahí está. Y a partir de ahí son recíprocas. El siguiente es la recíproca del anterior, es decir, solamente invertir. El siguiente, la recíproca del anterior, solamente invertir. Y el siguiente, igualito, la recíproca del anterior. Solamente tienes que acordarte, obviamente, el orden, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Aunque también hay formas de cómo poder recordarse, ¿no? Algunos lo aprenden por medio de mnemotecnia, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora acerca de algunas propiedades de las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ya que vimos ahí las razones trigonométricas en sí, ahora vamos a ver algunas propiedades. Justo de lo que te estoy mencionando, esto de ser recíproca o no. ¿Ya? Son dos propiedades y ya con eso estamos listos para empezar. Bien, aquí una primera propiedad. Propiedad, propiedad de razones trigonométricas recíprocas. ¿Ya? Primero con números y luego ya con las razones trigonométricas. A ver, qué pasa si yo tengo la fracción, por ejemplo, 2 tercios y yo lo multiplico con la fracción 3 medios? Si te das cuenta, es lo mismo, solo que está en orden invertido, ¿sí? ¿Verdad? Si tú multiplicas eso, al final te vas a dar cuenta que se cancela el 3, se cancela el 2 y te sale como respuesta 1. ¿No? Porque de otra forma sería multiplicar arriba 2 por 3 6, abajo 2 por 3 6, y al final igual te sale 1, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere cuando dice razones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Porque, mira, vamos a ver por acá. A ver, si esto es lo que tenemos, ¿sí? Si esto es lo que ya hemos visto hace un momento, entonces, ¿qué pasa si tú multiplicas las razones trigonométricas recíprocas? Es decir, si multiplicas él junto con él. Entonces, vamos a ver por acá. Si yo multiplico en este caso, si yo multiplico en este caso el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno de alfa, a ver, el seno de alfa, si yo lo multiplico con la cosecante del mismo ángulo alfa, entonces te darás cuenta de que al final es como multiplicar b entre c por c entre b, es decir, el producto es igual a 1. Ya sabes que si no le pongo nada por acá es multiplicación, ¿sí o no? Pero por si acaso voy a colocar, ¿ya? Este es uno de ellos. El otro, el otro estaría por acá. A ver, vamos a ver, igual lo vamos a sombrear. El otro sería, por ejemplo, el coseno y la secante. Los dos son razones trigonométricas recíprocas. Eso quiere decir que si yo por acá tengo el coseno en un ángulo alfa y yo voy a multiplicar con la secante del mismo ángulo alfa, esto me tiene que dar igual a 1. Y el otro por acá, veamos, si yo multiplico la tangente y la cotangente, que son razones trigonométricas recíprocas, entonces por aquí, ¿sí? Entonces por aquí tendré lo siguiente. Veamos, la tangente de alfa por la cotangente de alfa. Y esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces, por ahí, ¿alguna duda con respecto a esto? Estoy multiplicando, si te das cuenta, razones trigonométricas recíprocas. Estoy multiplicando b por c, ¿no? Junto con c por b. Es por eso que te sale 1, ¿sí o no? Porque es arriba igual que abajo, ¿ya? Ahora, pero de forma general no se define así. De forma general, ¿sabes cómo se define? Te dice, si tú multiplicas o si existe por ahí el seno de un ángulo multiplicado por el coseno de otro ángulo o la cosecante de otro ángulo, ¿no? ¿Esto qué significa?
que para que el producto del seno y la cosecante te salga igual a 1, significa que los ángulos que están aquí dentro deben ser iguales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a igualar el ángulo que está por aquí junto con este otro, ¿no? De esa manera lo define. Igual acá. Si tú ves que se está multiplicando la cosecante y la secante y dice que como respuesta te sale 1, entonces eso significa que los ángulos que están aquí dentro necesariamente deben ser iguales. Si no, no hay forma de cómo pueda ser igual a 1. Y acá, de igual forma, si multiplicas la tangente y la cotangente del mismo ángulo, entonces es por eso que te sale 1. Entonces por acá lo definimos. Para que todo esto se cumpla, ¿no? Necesariamente el ángulo alfa tiene que ser igual al ángulo beta. Es decir, debemos hablar de del mismo ángulo, ¿ya? No se puede trabajar con ángulos diferentes. Profesor, ¿y qué pasa si me dan el seno de 30 y la cosecante de 60? ¿Eso qué es igual? Bueno, simplemente tengo que ver mi triángulo y reemplazar, nada más, pero definitivamente no es uno. A menos que te diga que es el seno de 30 por la cosecante de 30, ahí sí. Mientras que los ángulos sean iguales, así como está acá, mientras que los ángulos sean iguales, el producto de cada uno de ellos, así en este orden, es igual a 1. ¿Ya? Ahora, tú sabes que acá se utiliza la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, multiplicar el seno por la cosecante va a ser igual si primero aparece la cosecante por el seno, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Bien? Entonces ya tenemos ahí definido nuestras razones trigonométricas recíprocas. Esa es una propiedad, ¿ya? Entonces, en algunos casos te va a venir para que tú encuentres cuál es el ángulo. Es decir, para que tú tengas que igualar lo que esté aquí dentro y encuentres cuánto es el ángulo para que obviamente se cumpla que sea igual a 1. Y en otros casos no te va a decir que es igual a 1, sino que al contrario, te va a dar el producto del seno, por ejemplo, el seno de 20 por la cosecante de 20. Entonces tú tienes que pensar, si estoy multiplicando el seno y la cosecante de ángulos iguales, ¿a qué era igual? Entonces todo eso era igual a 1, ¿ya? Ojo, que acá dice que siempre y cuando sean iguales, es decir, sin importar de qué ángulo se trate. Porque de repente dice, profesor, yo no conozco el seno de 20 ni la cosecante de 20, pero en realidad no necesitas saberlo, solamente necesitas saber que sean iguales. ¿Listo? Hasta ahí tenemos una propiedad. Y vamos a ver este otro para ya comenzar. Este otro trata de las propiedades de razones trigonométricas. Aquí se le pone de ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Ahí está. ¿Sí? Esto de ángulos complementarios nos refiere más que nada a las razones trigonométricas que existe en un solo triángulo, ¿no? Es decir, si regreso, por ejemplo, acá en mi teoría, ¿no? Y por aquí yo pongo, supongamos, un ángulo beta, mira, un ángulo beta. Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, el coseno del ángulo beta, entonces lo primero que tengo que ver para definir el coseno de un ángulo es cómo se define. Esta es su definición. ¿Cómo se define el coseno del ángulo beta? Se define como el cateto adyacente sobre su hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? No para él, sino para beta, ¿no? ¿Quién es el cateto adyacente? Para beta. Si acá está beta y los dos son catetos, recuerda, el que está más cerca es el adyacente. Sería entonces B entre la hipotenusa que sería C. Ahí está. ¿Puedes ubicar un B entre C de todas las 6 razones trigonométricas? Eso está aquí arriba, ¿sí? Aquí, mira, B entre C. Mira, ¿qué sucedió? El seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta. ¿Por qué crees que son iguales? Porque alfa y beta, ¿cómo son? Ángulos complementarios. Porque son ángulos que suman 90 grados. Están dentro de un mismo triángulo. ¿Ya? Y para eso sí te vas a dar cuenta muy rápido quién es quién. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se le agrega antes. Y así con eso te das cuenta con qué se van a formar. Bueno, entonces, mira, voy a copiar nuevamente esto para que te des cuenta de los ángulos complementarios que va a existir.
¿Cómo te das cuenta quiénes son ahí ángulos complementarios? Porque simplemente el primero dice seno y el otro dice coseno. O sea, se agrega la palabra co adelante. El primero dice tangente y el otro dice cotangente. El siguiente dice secante y el otro dice cosecante. Entonces va a ser muy sencillo por ahí, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo al coseno de alfa, sino me estoy refiriendo al coseno de su ángulo complementario, ¿ya? Entonces acá vamos a solamente subrayar las palabras nada más. En este caso sería el seno y el coseno son razones trigonométricas complementarias, siempre y cuando sus ángulos sumen 90. Igual, solo la tangente y la cotangente. Y el otro es la secante y la cosecante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer por acá es decir, a ver, vamos a colocar aquí. El seno es igual al coseno. Ahorita lo voy a cambiar, ¿ya? Solamente voy a aprovechar que está aquí. El seno y el coseno. Aquí lo estoy colocando igual. El otro es la tangente. Vamos a poner por acá la tangente. Voy a ir cambiando. ¿Mm? ¿Qué más? Me falta secante y cosecante. Secante igual a cosecante. Ya está. Esto lo vamos a borrar. Ahí está. Bien, vamos a poner el seno de alfa es igual al coseno del ángulo beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente del ángulo beta. Y la secante de alfa, igualito por acá, y la secante de alfa es igual a la cosecante del ángulo beta. Estos dos, así de par en par, son iguales siempre y cuando la suma de dichos ángulos sean igual a 90 grados. Así. Es decir, si alfa vale 30, coseno, o mejor dicho, beta debe ser 60. En otras palabras, el seno de 30 debe ser igual al coseno de 60. Si por acá nos habla, por ejemplo, de 20 grados, este debe ser 70 grados, porque 20 más 70, 90, para que la tangente de 20 sea igual a la cotangente de 70, o al revés, para que la tangente de 70 sea igual a la cotangente de 20. Por aquí, igualito. La secante, por ejemplo, de 10 debe ser igual a la cosecante de 80, porque 10 más 80 me da 90. ¿Ya? En este caso, aquí se nos habla respecto de igualdades, es decir, igualdad en razones trigonométricas. Entonces, es cuestión de que en cada ejercicio tú lo que tengas que hacer es visualizar, pues, ¿no? Tus propiedades. ¿Ya? Listo. Con eso ya viendo por ahí, ya podemos ir avanzando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a enviarte de todas maneras este de aquí. Ya, a ver, vamos a ver por acá. El anterior ya te envié de razones trigonométricas. Y por acá te voy a enviar de las complementarias. Aunque no necesitas todo, solamente una parte, ¿no? Pero de todas maneras, por si acaso te lo voy a enviar, ¿ya? Y también de todo, por si acaso, por si has llegado un poquito tarde por ahí. Igual te lo envío también, ¿ya? Solo no te olvides de la definición de cada uno. Bien. Vamos a ver entonces, no te olvides, ese tema, repásalo, si es muy importante, ¿ya? Vamos a ver acá, número uno. A ver, en el ejercicio uno nos dice, en la figura se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. O sea, eso es lo que se cumple, dice. Según este dato que se cumple para este triángulo, ahí como está la figura, te pregunta si las proposiciones son verdaderas, ¿no? En este caso, ¿qué proposiciones son verdaderas? ¿Ya? A ver, me envías por el chat, por favor. Según eso, yo te voy respondiendo. Vamos avanzando.
Ujú. Bien, bien, bien. Voy respondiendo, ¿ya? A ver, espérate, espérate. Espérate. ¿Hasta dónde respondí? Ya. ¿Quién más? Claro, tiene que ver más que nada con el reconocimiento, ¿no? Eso quiere decir cómo reconoces tú, en este caso, los ángulos agudos o el ángulo recto, dependiendo a eso, ¿no? Eso más que nada trata esta primera parte, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces por acá. Mire, yo vuelvo a dibujar el triángulo por aquí, ¿sí? Acá está el triángulo, ¿sí? Acá están los puntos, los vértices A, acá está B y acá está C. Los lados aquí son A, B y C. A ver, lo que se cumple dice es A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. A ver, si A cuadrado yo lo sumo con B cuadrado y lo igualo a C cuadrado, significa que estoy realizando un teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, el teorema de Pitágoras solo se aplica a los triángulos rectángulos, nada más. No se aplica a cualquier triángulo. Entonces, la pregunta es, si se aplica un triángulo rectángulo aquí, ¿dónde estaría ubicado en 90 grados? Profesor, parece que es acá. La pregunta ahí no es que si parece o no parece. La cosa es saber, ¿está ahí en 90 grados o no está? Primero, ¿te acuerdas que en la parte teórica no te guíes por las letras, porque las letras yo les puedo haber cambiado, no hay problema. Lo que tienes que fijarte es lo siguiente. ¿Por qué yo le puse acá el valor de A y el valor de B aquí juntos? Porque te acuerdas que dijimos que estos dos son catetos, ¿sí o no? Por eso es que van juntos. Si los dos son catetos, quiere decir que entre ellos está el de 90 grados. Entonces, por aquí, por aquí, si el A cuadrado se suma con B cuadrado, estos dos se juntan. Eso significa que entre ellos está el de 90 grados. Entonces, de manera indirecta, te están diciendo que este ángulo que está por acá se trata de un ángulo recto. Ahí está. ¿Lo viste? ¿Sí? Entonces, si se trata de un ángulo recto, por aquí la pregunta, ¿no? Dice, ¿el triángulo ABC es rectángulo? Sí. Es más, si no conoces incluso dónde están 90 grados, sí o sí debe ser un triángulo rectángulo, porque se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, el primero sí es verdadero. Ya está. Vamos por el segundo. Los ángulos B y C son agudos. B, acá está B y C son agudos. En este caso, falla en el punto C, porque C no es un ángulo agudo. C es un ángulo recto. Entonces aquí, falso ya. El único que es agudo es el ángulo B más no el C. Y lo otro te dice, el ángulo A es recto, es decir, te está diciendo, aquí va el ángulo de 90 grados. No, ahí no va de 90 grados, sino va en el punto C. Así es que, por lo tanto, este de aquí también es falso. Entonces, ¿qué proposiciones son verdaderas? Solo uno. En este caso, la letra
B. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Siempre, 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 si hay esta relación de longitudes en cualquier triángulo, se refiere a un triángulo rectángulo. Donde tú veas que se junten estos dos, en medio de ellos, ahí tiene que estar en los 90 grados. Es importante que lo reconozcas porque en algunos casos el triángulo va a estar así, no va a tener ángulo. Y tú tienes que ubicarlo de acuerdo a este dato importante. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente, número 2. Del triángulo dice, ¿qué se puede afirmar de los ángulos alfa y teta? Acá está el ángulo alfa, aquí está el ángulo teta. ¿Cómo sabes, profesor? ¿Cómo puedo saber si son iguales? Fácil. Para saber si son iguales, simplemente puedes realizar una razón trigonométrica. Nada más. Por ejemplo, puedes calcular si gustas, supongamos, el seno del ángulo alfa y calculo el seno del ángulo teta y verifico. Si los dos son iguales, entonces eso significa que los ángulos son iguales también. ¿Ya? A ver, vamos, vamos, vamos. Tienes que aplicar ahí una razón trigonométrica para ambos. Cualquiera, cualquier razón trigonométrica, ¿no? Con los datos que tengas, ¿sí? Allá, la semisuma significa sumar dichas cantidades y dividirlo entre dos. A eso se refiere cuando dice semisuma. Ya, vamos a ver, ya, vamos a ver. No se preocupen, recién estamos viendo por ahí esto de las razones trigonométricas, de repente por ahí se confunden un poco. A ver, tengo algunas respuestas. Voy respondiendo a los que han respondido. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya, veamos. Vamos a ver ya. Yo tengo acá dos triángulos, rectángulos, obviamente, porque las razones trigonométricas, según conforme vamos viendo, te vas a dar cuenta que no va a importar si es ángulo agudo, pero por el momento deben estar dentro de un triángulo rectángulo para aplicar cualquier razón trigonométrica.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, según el triángulo que yo tengo por acá, vamos a dibujar uno por uno para que te des cuenta. Aquí tenemos el ángulo alfa. Dentro de este ángulo alfa, aquí tenemos dos lados. Uno por aquí abajo que es el 4 y otro que es el 6. ¿Ya? Con solamente estos dos lados, yo ya puedo conseguir una razón trigonométrica. Y es más, si aplico Pitágoras y encuentro este lado de aquí que no conozco, ya puedo aplicar las 6 razones trigonométricas, ¿no? Pero vamos a ver por ahí lo necesario. Voy a colocar por aquí al costado el otro triángulo. Tiene el mismo lado, o sea, la misma altura, y por acá obviamente es diferente. Entonces acá, 90 grados, el ángulo teta está arriba, aquí, y vamos a colocar por acá los lados. 6 como altura y 9 como base. Entonces por acá 6 como altura, obviamente hablamos del mismo, 6 y 9 como base. Ya está. Entonces, así como está, por ejemplo, si te das cuenta, tienen los dos catetos. Acá también tienen los dos catetos. Hasta ahí, solamente con hablar de catetos, yo puedo hallar la tangente o cotangente. ¿Cierto? Observa. Solamente con catetos, mira, cateto opuesto, cateto adyacente, solamente con esto puedo ir a tangente o cotangente. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Como el más común es utilizar tangente, vamos a ir a la tangente. Entonces, voy a calcular por aquí la tangente del ángulo alfa. A ver, la tangente del ángulo alfa se define cateto opuesto, entonces obviamente ya tengo que reconocer quién es cateto opuesto y quién adyacente, ¿sí no? Ya, la tangente de alfa es 6 entre 4. Listo. Si simplifico, me sale arriba mitad 3, abajo mitad 2. La tangente de alfa me ha salido 3 entre 2, es decir, 3 medios. Bien, vamos por el siguiente. A ver, voy a aplicar lo mismo por acá. A ver, voy a aplicar lo mismo. A ver, en este caso sería la tangente del ángulo teta. Y la tangente del ángulo teta es cateto opuesto a él es 9. Entonces, abajo, perdón, arriba 9. Debajo el cateto adyacente será el 6. 9 entre 6. Entonces, vamos a empezar a reducir. 9 entre 3 sería 3. 6 entre 3 sería 2. Mira, te sale el mismo, ¿sí? Si la tangente de alfa es igual a 3 medios y la tangente de teta es igual a 3 medios, ¿eso qué significa? Que estamos hablando del mismo ángulo, ¿no? El ángulo alfa y el ángulo teta entonces tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿sí? Eso significa que por acá ya puedo decir que el primero es correcto. ¿Qué se puede afirmar de los ángulos alfa y teta? Que son iguales. Ahí está, exacto. Se trata del mismo ángulo. Entonces, profesor, ¿por qué si se trata del mismo ángulo, aquí los números son diferentes? Es porque en realidad, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es dividir dos cantidades. ¿Ya? Claro, igualito. Si yo aplico la cotangente, ¿te acuerdas? Es la recíproca de la tangente. Significa que mi resultado me va a salir al revés. O sea, me va a salir 2/3. Y si aplico la cotangente por acá, igualito, me va a salir 2/3. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar la misma razón trigonométrica y verificar que las cantidades son iguales o diferentes, nada más. Como estoy aplicando la misma razón trigonométrica y las cantidades al final, obviamente, cuando reduces son iguales, quiere decir que se trata de la misma razón trigonométrica. A pesar que de repente al inicio uno puede decir, profesor, pero son diferentes. Sí, son diferentes porque son distintos triángulos de diferente tamaño. Pero acá no estamos hablando del tamaño del triángulo, estamos hablando de el ángulo nada más. Tú sabes que dibujar este ángulo, mira la abertura, dibujar este ángulo, sí o no que es el mismo ángulo si lo dibujo por acá de esta otra manera, ¿sí? Porque tú sabes que el ángulo no se define por el lado final o inicial de los rayos, solamente se define por la abertura que tiene. Así es que este ángulo es igual a este.
A pesar que de repente uno dice, profesor, pero esto se ve más grande. No, se ve más grande nada más. Pero de ahí, si yo lo prolongo, mira, se refiere al mismo, mira. ¿Viste? Solo que aparentemente ante nuestros ojos pareciera, ¿no? Que este tiene un mayor ángulo que el de acá. Pero recuerda, el ángulo no se define por estos dos lados, sino se define solamente por la abertura. Entonces, es lo mismo que sucede por acá. Si tú te das cuenta, este triángulo tiene mayor longitud que este otro. Entonces, pareciera que él es más grande que él, ¿ya? Pero no, estamos refiriéndonos a los ángulos. Bien, hasta ahí entonces. Voy a continuar con la número 2. Bueno, en este caso aquí, la proposición 2. Me dice, la semisuma del ángulo alfa y teta es igual a 45. La semisuma. Entonces, ¿cómo hago con esto de la semisuma? Recuerda, la semisuma se refiere a que tú vas a sumar los ángulos, lo vas a dividir entre 2 y te tiene que salir, dice, 45 grados. A ver, vamos a verlo por acá, la número 2. Vamos a ver cómo lo realizamos. Si me dice que es semisuma, voy a intentar de la siguiente manera. Alfa más el ángulo teta entre 2 es igual a 45 grados. Eso es lo que me está diciendo que se cumple. Entonces, mira lo que voy a hacer. Este 2 que veo que se divide, lo voy a pasar a multiplicar. Alfa más teta es igual a 2 por 45, ¿cierto? Es decir, 90 grados. Ah, mira, ¿qué te está dando a entender? Que alfa y teta son ángulos complementarios, ¿o no? Ángulos complementarios. Y los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya suma es igual a 90 grados. A ver, ¿qué decía la propiedad de ángulos complementarios? A ver, voy a recordar por acá. Decía, si dos ángulos son complementarios, eso quiere decir que yo tengo que igualar cualquier razón trigonométrica, cualquiera. Y al final, si se cumple que sean iguales, ah, ya, perfecto. Entonces, sí puedo decir que los ángulos son complementarios. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos por ahí la tangente de un ángulo, vamos a calcular la cotangente de otro ángulo, a ver si son iguales, ¿no? Entonces, para yo decir que los ángulos son complementarios acá, ¿qué se debe cumplir? Mira, ya tengo la tangente de alfa. Si ya tengo la tangente de alfa, me faltaría igualar con otra razón trigonométrica, ¿sí o no? Entonces yo digo, se debe cumplir que la tangente de alfa sea igual, ¿te acuerdas? Complemento, tangente, cotangente. Entra acá la cotangente del otro ángulo, en este caso del ángulo teta. Ahí está. A ver, vamos a reemplazar. La tangente de alfa ya lo calculamos, me sale 3 medios. 3 medios. Y la cotangente, recuerda, es la recíproca de la cotangente, en este caso de la tangente, perdón. Si ya tengo que la tangente vale 3 medios, la cotangente es al revés, es decir, sería 2 tercios. Entonces, mira, te das cuenta que las dos cantidades no son iguales, son diferentes. Entonces, como no se cumple, entonces eso significa que los ángulos alfa y teta no son 90 grados, es decir, no suman 90 grados. Una pregunta, si no son complementarios, ¿cómo sería en todo caso? ¿Cómo serían los ángulos alfa y teta? Porque la 2 es falsa, obviamente. No son, no son complementarios. Y eso es lo que te dice la 3, ¿no? La 3 te está reafirmando. ¿Son ángulos complementarios? Obviamente que no. Porque en la número 2, de manera indirecta, eso es lo que me está preguntando. Si son o no son complementarios. Y ya lo definimos diciendo que no, no son, ¿no? Bueno, pareciera en realidad que se trata del mismo ángulo, siendo. ¿Qué tal si tú multiplicas 3 medios por 2 tercios? ¿Sí o no que te da 1? ¿Verdad? Mira, 3 medios por 2 tercios. Si tú multiplicas los dos, el producto te sale 1. Entonces, ¿qué significa, profesor, que el producto me salga 1? Cuando tú multiplicas, ¿te acuerdas? Dos razones trigonométricas aquí arriba. Cuando tú multiplicas la tangente y la cotangente de supuestamente ángulos diferentes y te sale 1, ¿eso qué significaba? Que los ángulos en realidad no son diferentes. Eso significa que se trata del mismo ángulo, ¿verdad?
Y justamente es lo que acabamos de ver por acá, pues, ¿no? Mira, es lo que acabamos de indicar aquí, ¿sí, no? Estábamos diciendo justamente que si la tangente de un ángulo es 3 medios y la tangente de otro ángulo supuestamente también es 3 medios, en realidad se trata del mismo ángulo. O sea, no son ángulos diferentes, son el mismo ángulo. Es por eso que la tangente del ángulo alfa, si tú lo multiplicas con la cotangente del ángulo teta, supuestamente un ángulo diferente, mira, te sale igual a 1. Pero no es que sean diferentes, en realidad son iguales, bueno, son iguales. ¿Ya? Y esto ya lo acabamos de definir en la primera parte. Bien, respuesta aquí entonces debe ser letra B. Solo la 1 es la que se cumple. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora la número 3. Te dice, si O y P son centros de los arcos, te pide calcular o calcula en este caso el seno del ángulo teta. ¿Ya? Entonces, de repente por ahí el gráfico está muy pequeño. Yo te recomiendo así aparte. Dibújalo para que también lo puedas ver, ¿no? Y puedas aplicarlo correctamente. A veces los dibujos son muy pequeños, es que es mejor volverlos a dibujar. Bien, vamos a dibujar por aquí esta parte. Solo necesitamos un cuadrante. No todo, solo un cuadrante. Así que esto por acá. Mm, A ver, más o menos ahí. Aquí en la primera parte. Aquí está la otra. Aquí, aquí. Ya, ahí está el centro, ¿no? Como ahí está el centro, después de eso necesitamos una semicircunferencia. Vamos a traer una semicircunferencia. Igual hasta donde quepa, ¿no? A ver, más o menos por acá, un poco menos. Creo que ahí. Y listo. Lo demás ya lo tapamos, ¿no? Para que no nos pueda interrumpir por ahí. Entonces vamos a taparlo por acá. Bien. Y por acá. Ya, listo. Como ya tenemos nuestro gráfico por aquí, vamos a ir colocando todo lo demás. Bueno, necesitamos una perpendicular o una línea horizontal por aquí. Necesitamos del centro por acá. Aquí está nuestro 90 grados, o sea, ahí está el ángulo recto. Y acá aparece el ángulo teta, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo viste? El ángulo teta. Aquí estará obviamente el centro de la circunferencia más pequeña. Este será el punto P. Vamos a colocar el punto P. Primero todo con un color para que identifiques lo que está del gráfico y lo que viene después ya sería la parte de resolución. Bueno, acá está A, B, C, D, por aquí abajo y el punto O que es el centro de la circunferencia más grande o del cuadrante, ¿no? Bien, solamente te pide calcular el valor del seno de teta. No te da ningún dato, sino no hay ningún número. Bien, entonces para eso nosotros vamos a colocar alguna variante. Mira, vamos a colocar algunos datos adicionales por acá. A ver, no. En este caso no sería eso. A ver, otra vez. Vamos a colocar algunos datos. Por ejemplo, supongamos que aquí yo tenga el valor de R. Por ejemplo, acá, R. Aquí también, obviamente, es R, ¿sí? Del centro. Por acá también es R.
¿Listo? Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, esta longitud que está acá del centro hasta C es el radio del cuadrante, ¿sí o no? El más grande, ¿verdad? Es el radio. Entonces, con esta información que te acabo de dar de R y R, creo que ya sabes cuánto vale el radio. Si tú calculas esta horizontal, estás calculando también esta parte de acá, ¿sí o no? Porque se supone que es la misma distancia, ¿verdad? O sea, que ya tendrías esto de color rojo. Ya lo podrías averiguar. ¿Qué más? Ahí mismo, si te das cuenta, si parto desde el centro, desde el punto P, sí o no que este es el radio para la circunferencia pequeña. Sí o no que este es radio de la circunferencia pequeña. Y sí o no que esto también es radio, sí o no, de la circunferencia pequeña. Pero te das cuenta que esta misma altura coincide con este lado, ¿verdad? Es decir, esta altura que está por acá, que ya sabes que es R, también coincide con él, ¿sí o no? Entonces, mira, ya tendrías dos lados respecto de este triángulo rectángulo. Si ya tienes dos lados, este tercer lado lo puedes averiguar por medio de Pitágoras. Y si ya tienes este lado, ahora sí, ya puedes encontrar el seno de dicho ángulo. Porque el seno se define como cateto opuesto, que justamente si acá es teta y acá está 90, él es el adyacente y él es el opuesto. Necesitas esta longitud. Y esta longitud lo divides entre esta otra que sería la hipotenusa. ¿Ya? A ver, vamos. Ve calculando por ahí con respecto a la variable R. A ver, les ayudo con los lados, ¿ya? Miren, desde el centro hasta D es radio, ¿sí o no? ¿Cuánto mide de O hasta D? R más R, 2R. Pero se supone que este mismo radio es lo mismo que de O hasta C, ¿sí o no? Eso quiere decir que aquí viene 2R. Es lo mismo por acá, 2R. ¿Ya? Pero no lo voy a poner abajo, solamente arriba nomás. Entonces, de este triángulo rectángulo, mira, ya tienes su hipotenusa. Vale 2R. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tú que también había dicho lo siguiente? De esta circunferencia más pequeña, ¿no? Si empezamos desde el centro, que es el P, este valor de R es radio. Este valor de R también es radio. De P hasta O, de P hasta D, de P hasta arriba también es radio. Lo cual coincide con esta altura, ¿sí o no? Entonces, eso significa que por acá también es el valor de R. Listo. Entonces, solamente haz un teorema de Pitágoras y calcula este lado que está por acá, que no sabes cuánto vale. Una vez que tengas ese valor, recién ahí vas a calcular el seno de dicho ángulo. ¿Ah? Recuerda, como él es 90, en el teorema de Pitágoras, este valor y este valor son los que tienen que sumarse.
y es igual a este otro, ¿no? A ver, vamos. ¿Listo? Agrégale una variable, por ejemplo, que sea un valor de m. No conozco cuánto vale m. El teorema de Pitágoras viene así, mira, ve. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual 2r al cuadrado. Si lo dejas así, mal. ¿Qué te faltó? Recuerda que acá dice hipotenusa, ¿sí o no? La hipotenusa no es r, por si acaso. La hipotenusa es 2r. Por lo tanto, aquí te faltó tal vez colocar esto. Ah, mira. A ver, nuevamente. Calcula el valor de m, luego calcula el teorema, calcula el valor de seno del ángulo, ¿no? Ujú. Ahora sí. A ver, seguimos. M al cuadrado más r al cuadrado. 2 por 2, 4. Y acá viene r cuadrado. Vamos. Ajá. Ya nos vamos acercando a la respuesta. Seguimos. M al cuadrado es igual 4r al cuadrado. Mira, estoy haciéndolo paso a pasito para que veas. Este más r cuadrado menos r cuadrado. Sigo. M cuadrado, 4r cuadrado menos r cuadrado. No le pongas, por favor, 4r cuadrado, porque si no la pregunta, ¿y por qué le has restado entonces si al final lo vas a chotear? ¿Por qué lo choteas? No lo chotees. Réstale. Ya no es 4, ahora es 3, ¿sí o no? Ya le quitaste uno, ¿sí o no? Profe, el 3 no tiene raíz cuadrada. Si no tiene raíz cuadrada, no hay problema. Déjalo simplemente a un costado. Entonces, m será raíz cuadrada, mira de todo. 3r cuadrado. Ahí está. ¿Quién tiene raíz cuadrada por ahí? Solamente el valor de r. Ya le pones r raíz cuadrada de 3. O si gusta, le pones pues primero raíz cuadrada de 3 y luego el valor de r. Ya está. Igualito es. Mira, ya tienes el cateto opuesto de este triángulo. Vamos, ahora sí. Si ya tienes su cateto opuesto y ya tienes la hipotenusa, ¿a qué sería igual el seno de dicho ángulo? A ver, ¿a qué es igual el seno de dicho ángulo? Obviamente para eso tú ya tienes que reconocer, ¿no? ¿A qué era igual el seno? Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Ya, muy fácil eso. Y ahora, ¿y quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el adyacente? ¿Quién es la hipotenusa? A ver.
Ujú. Exacto. Ya estamos por ahí. El exponente se va porque está sacando raíz cuadrada, obviamente. Es decir, si hacemos un paso más por acá, sería de la siguiente forma. M es igual raíz cuadrada de 3 y acá sería por raíz cuadrada de r al cuadrado. Y al final te sale solamente el número. Es como si tuvieses, por ejemplo, ¿no? Así. Si lo tienes de esta manera, elevas al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9. Y la raíz cuadrada de 9 al final te sale 3. Si te das cuenta, mira, esta misma parte numérica sale como resultado. Es por eso que solamente pongo el R, ¿no? De forma práctica, algunos dicen cancele el radical con el 2. Por eso sale el mismo número 3. ¿Ya? Pero mucho cuidado, porque obviamente cuando hacemos esto de raíz cuadrada a veces cancelan y malogran todo, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué tienes que hacer? En tu mente tienes que hacer este paso. Separar la raíz para cada uno, para el 3 y para este otro. Cosa que cuando canceles este radical y este 2 solamente sea para el R nada más. Y sale acá. Porque si lo cancelas aquí y aquí, te va a salir 3R. Y 3R no es la respuesta, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, ya para terminar este ejercicio, vamos a calcular el seno del ángulo teta. El seno del ángulo teta, recuerda, se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto, profesor? Si estamos hablando de este ángulo y este es el ángulo de 90 grados, estos dos son los catetos. El más cercano es cateto adyacente. El otro será entonces el cateto opuesto. Entonces será M entre la hipotenusa, que es opuesto a 90 grados, es el 2R. Reemplazo M, raíz cuadrada de 3 sobre R y abajo está 2R. El valor de R se va a cancelar, se elimina. ¿Listo? Entonces, como se elimina, mi respuesta solo quedará como raíz cuadrada de 3 sobre 2. Listo. Respuesta final. Mira, nos salió una cantidad sin la necesidad de que el ejercicio nos dé como dato algún número. O sea, no se necesita parte numérica. ¿Y por qué? Porque las razones trigonométricas solamente se refieren a cantidades proporcionales. Es decir, exactamente yo no sé cuánto vale. Yo solamente sé que, por ejemplo, este lado horizontal y este lado diagonal que está por acá están en relación de raíz de 3 a 2 nada más, pero de ahí no sé cuánto vale. Ahora, si por ahí me dicen donde este valor vale, por ejemplo, de repente 8, ya, ahora sí, R más R vale 8, o sea que R vale 4. Ahí ya por ahí puedo empezar a definir, ¿ya? Pero obviamente se necesita algún dato adicional. ¿Listo? Fíjate cómo está eso del teorema de Pitágoras para que veas también que no te va a salir siempre un número entero. A veces te sale así también con un radical, pero hay que elevar al cuadrado también correctamente, porque algunos, cuando aplican teorema de Pitágoras aquí y hay una parte numérica delante de una variable, no le ponen el paréntesis. Y esto también ya es un error, porque no estás elevando correctamente. Y a partir de ahí, todo lo demás que hagas ya está mal, ¿no? Entonces, a partir de aquí está el error, pues, ¿no? Que algunos cometen por ahí. Bien, entonces, raíz de 3 sobre 2. Vamos a marcar por aquí nuestra respuesta, la letra C. Ya está la número 3. A ver, vamos por la número 4. A ver, en la número 4, ya lo tenemos también por acá. Nos pide calcular la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Tangente del ángulo alfa. Entonces, para eso, de igual manera, ¿no? Hay que ir colocando algunos datos, hay que ir reemplazando. Mira,
El seno de teta dice que es 20 entre 29. O sea, tú podrías ir colocando como en aritmética. ¿Te acuerdas que le ponen un 20K y 29K? ¿No? Eso también puedes ir colocando, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ya vas viendo cuánto vale cada uno de los lados. Y si necesitas cualquier otro, ya sabes que por medio de Pitágoras puedes conseguirlo, ¿cierto? A ver, vamos a colocar esto por acá entonces. Voy a ir dibujando también mientras que tú vas avanzando. Ahorita voy respondiendo lo del chat, ¿ya? A ver, un momento por acá. Ujú. Aquí está uno de ellos. El otro punto está por acá. Ujú. Ya lo tenemos. Bien, ya tenemos el cuadrante. A ver, voy respondiendo ya. Un momento. Acá. Voy colocando los datos. Si le pones el valor de K, eso no le pongas en teorema de Pitágoras. No es necesario que le pongas en el teorema de Pitágoras porque el valor de K es una constante. Así es que no se necesita. Un dato importante para que puedas comprobar si es correcto o no lo que estás realizando es lo siguiente. A ver, con respecto, bueno, acá te piden la tangente, así que no hay problema, pero con respecto al seno, el seno en realidad siempre va a estar en el rango de -1 a 1, ¿ya? Al igual que el coseno. Así es que será imposible que el seno de un ángulo te salga, por ejemplo, 2. Esto no se puede dar nunca. Así es que más o menos ya por ahí una idea, ¿no? Como para que si en caso te piden nuevamente el seno o el coseno, no te puede salir más de uno, no se puede pasar más de uno, ¿ya? Por eso la mayoría son fracciones en este caso, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y si me sale fracción? Sí, si te sale fracción, solamente debes tener cuidado que el de arriba sea mayor que el de abajo, nada más. Ojo que estoy hablando del seno, no de la tangente. La tangente sí no hay problema, ¿bien? Pero de todas maneras, creo que sí lo vamos a ver en algún tema por ahí para explicarte mejor esa parte. Bien, sigo dibujando por acá. Ujú, ujú. A ver, acá está el punto O, punto B, punto D, punto A y el C. Y luego aparece el ángulo alfa y el ángulo teta. Listo. A ver, sigo respondiendo. Ay, ay, ay. Ya, eso sí está bien. A ver, voy a colocar este dato. El seno de teta es 20 entre 29. Si acá está el ángulo teta, el seno, ¿cómo se define? Cateto opuesto entre hipotenusa. Si este es el ángulo teta y él es 90, el más cercano es el adyacente. El otro debe ser el opuesto a él. Por lo tanto, ahí yo voy a colocar 20, pero no le pongas 20 nada más. De preferencia pones siempre agregado con algo más, porque no dice que sea 20. Recuerda, son razones geométricas. Eso significa que están en proporción. No es que valga ese dato, ¿ya? Eso debes tenerlo muy en cuenta, ¿sí?
Entonces, no te está diciendo que el cateto opuesto sea 20, te está diciendo que está en la proporción de 20 a 29, más no te dice que vale 20. Entonces, acostúmbrate a colocarle con una variable siempre. 20K, por ejemplo. Y el otro es la hipotenusa. La hipotenusa está aquí. La hipotenusa 29K. Profesor, pero si igual cuando usted va a dividirlo se va el valor de K. Sí, yo sé que se va el valor de K, pero acostúmbrate a eso porque si no lo haces en algún momento por ahí puedes fallar, pues, ¿no? ¿Ya? En este caso, obviamente se va a cancelar. Pero bueno, ahí lo dejo. Ahora, para calcular la tangente, tú necesitas, mira dónde está el triángulo rectángulo. Necesitas este lado que está por acá y necesitas este otro. ¿Sí? Yo te doy una pista por aquí. Mira, si este es un cuadrante del centro O hasta el punto B, sí o no que mide lo mismo desde el centro O hasta el punto D, porque se trata del mismo radio, ¿verdad? Pero mira, solamente cuentas con una parte de OD, cuentas con una parte, solamente cuentas de O hasta C nada más, mira, de O hasta C. Te faltaría calcular justo esta otra parte que necesitas. Entonces ya viste por ahí cómo lo vas a calcular, ¿sí, no? ¿Ya? Ahora, esto sí lo puedes calcular, ¿sí? Tienes que visualizar nada más. Este otro, ¿cómo lo puedes calcular? Simplemente en este triángulo rectángulo ya tienes dos lados conocidos. Aplicas Pitágoras y encuentras este otro lado. Y listo. Ya tienes los dos catetos, los cuales son suficientes para calcular la tangente de dicho ángulo. A ver, vamos. ¿Pudieron calcular el segmento CD? A ver, a ver. Sí, sí, exacto. Así es solamente por diferencia, ¿no? Porque recuerda que al final de O hasta B es lo mismo que de O hasta D, es igual. Solamente que acá tienes de O hasta C. Así que por medio de diferencia puedes encontrar este espacio que falta. El BC, sí, también, así es correcto. Ah, ya, pero indícame a qué segmento te refieres. Me envías un número, pero no se acuerda. Ah, ya, ya. Sí, está bien, pero recuerda que es con la variable K. Está bien ese número. Ahora, para calcular este otro, el BC, recuerda que tienes que aplicar un Pitágoras. En este triángulo OBC aplica un Pitágoras y con esto encuentras BC. Y como ya tienen CD, ahí ya van a poder calcular la tangente de dicho ángulo.
Bien, a ver, voy a colocar una variable. Por ejemplo, L, por ejemplo acá L, aunque no se nota, L, ya. Sería L al cuadrado, empiezo de mi variable L al cuadrado. Como L es un cateto, al igual que 20, entonces voy a juntarlo con el 20. No necesitas poner el valor de K, porque K es una constante. Así es que sería 20 al cuadrado. Ya junté los dos catetos, recuerda, los dos catetos van juntos, sino que algunos ven la variable y piensan que siempre la variable tiene que estar solo y después toda la parte numérica. Esto no es así. Recuerda que el teorema de Pitágoras dice catetos al cuadrado y deben estar en suma, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, y el otro sería el 29 al cuadrado. Ya está. Luego será L al cuadrado, elevas al cuadrado, elevas al cuadrado y pasas a restar, ¿no? Pero puedes aplicar también lo siguiente. Esto solamente funciona cuando se resta. Como al final vas a elevar al cuadrado el 29 y lo vas a restar con 20 al cuadrado, aquí puedes aplicar un poco de álgebra, ¿no? Si te acuerdas esto de a al cuadrado menos b al cuadrado, entonces se aplica como diferencia de cuadrados, si es que deseas aplicarlo. Si no, normal, eleva al cuadrado y restas, que al final es lo mismo, ¿ya? Pero yo voy a aplicar un poco de diferencia de cuadrados por acá. Entonces, diferencia de cuadrados dice, si tienes de esta forma, ojo, solo si es con menos, entonces será primero la suma, 29 más 20, y luego será la diferencia, 29 menos 20. Entonces, el al cuadrado será 29 más 20 es 49. Y por aquí, 29 menos 20 será 9. Entonces, me falta solo sacar raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de cada uno, obviamente, ¿no? Pero yo lo voy a poner así en uno solo, porque al final es de uno solo. Pero en realidad yo lo voy a separar para cada uno. Es por eso que la raíz cuadrada de 49 me va a salir 7. Y la raíz cuadrada de 9 me va a salir 3. Y 7 por 3, 21, ¿no? Pero en el gráfico va a estar como 21 veces el valor de K, ¿no? Entonces voy a colocar 21 veces el valor de K. Ya está, mira. Ya tengo los tres lados y ya conseguiste este de acá, ¿sí, no? Entonces ya puedes identificar cuánto vale la tangente de dicho ángulo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ujú, exacto. Recuerda simplificar. No vaya a ser que de repente a primera vista hayas intentado dividir, no has encontrado respuesta y estás preguntándote, ¿y cuál es la respuesta? ¿Te acuerdas que dijimos que de O hasta B era la misma distancia 29K desde O hasta D, que debería ser 29K? Pero como tienes solamente de O hasta C que vale 20, lo restante, ahí mismo dice, lo restante, restas, debe ser 9K, ¿sí o no?
para que al final 20 más 9 sea la misma distancia OD que sea de O hasta B, ¿sí? Porque se trata del radio. Entonces, por ahí ya tienes los dos catetos, mira. El opuesto al ángulo alfa y el adyacente al ángulo alfa. Entonces ya puedes calcular la tangente. La tangente del ángulo alfa será 21 veces el valor de K entre 9 veces el valor de K. Simplificas, no te olvides, se cancela el valor de K y puedes sacar tercias, ¿ya no? 9 entre 3 sería 3. Y 21 entre 3 sería 7. Quiere decir que mi respuesta debe ser un 7 tercios, ¿no? 7 tercios. Ahí está. ¿Viste? Alternativa, la letra B. 7 tercios. ¿Preguntas? A ver, revisa a ver dónde te pareció difícil, dónde te equivocaste tal vez, o tal vez elevando al cuadrado, aquí te equivocaste, al momento de restar tal vez. Entonces, esta es una forma, obviamente, ¿ya? Ah, recuerda que es la misma distancia. Desde O hasta B es radio. Desde O hasta A es radio. Desde O hasta D sigue siendo radio. Es por eso que como dato te está dando que de O hasta B vale 29K y de O hasta C nada más vale 20. Entonces lo que me falta para que sea igual a 29. Por eso estoy restando 29 menos 20, acá me sale 9, 9K, ¿no? Estoy completando prácticamente, ¿sí? Porque directamente no te lo da, pero eso es lo que nosotros tenemos que calcular por medio de segmentos, ¿no? Porque al final es una diferencia de segmentos. Estoy restando 29 menos 20. Claro, no estoy restando así directamente, sino que estoy diciendo de que todo esto es 29, ¿sí? ¿No? Todo esto, perdón, todo esto es 29. Entonces, como todo eso es 29 y esto es 20, 29 menos 20, ahí sale 9K. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien. Marcamos letra B. Avanzamos con el siguiente, número 5. A ver, número 5 entonces. Igual ve colocando en el triángulo tus lados proporcionales. Recuerda, no significa que sea 3 o que sea 7. Ponle siempre con alguna variable, ¿ya? Y si no quieres usar la variable K, ya ponle otra variable que te guste por ahí, cualquiera. Al final, una variable es una variable. ¿Listo? Voy dibujando por acá por mientras. Mientras que por ahí vas desarrollando. A ver, vamos agregando los datos. Completa, completa por ahí. Recuerda que este 90 grados esté a la izquierda o a la derecha, es lo mismo, ¿ya? No vayas a pensar que porque acá es 90, acá es otro ángulo. Es lo mismo en realidad, ¿ya?
A ver, te doy una pista por acá. Si este es el ángulo teta, por ejemplo, aquí voy a agregar otro ángulo en el cual es beta. Entonces, si está dentro del triángulo rectángulo, la suma de teta más beta son o sería 90 grados. Es decir, los dos son ángulos complementarios, ¿verdad? Pero este ángulo beta solamente me ha servido para completar aquí este otro ángulo. Porque mira, si te das cuenta, dice que suma 90. Entonces la pregunta sería, ¿no? Si todo este ángulo suma 90 grados y ya tengo el ángulo beta, ¿con qué ángulo suma 90 grados? Con teta, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el ángulo teta viene por acá. Solamente para eso me ha servido agregar este ángulo teta. Pero ya una vez que tú vayas desarrollando y desarrollando y desarrollando, ya no va a ser necesario para ti agregar un ángulo, sino directamente ya vas a saber dónde tiene que ser también, ¿no? Pero por ahí lo dejo. Ahora, ¿y para qué sirve esto? Es porque tú vas a aplicar el seno de teta, porque ese es el dato que te dan. Primero vas a aplicar en el triángulo más grande y luego vas a aplicar en el triángulo más pequeño. Aquí, mira, también es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, reemplaza el seno de teta en el triángulo más grande. Ya sabes que te había dicho que le pongas como 3 es como 7. O sea, no le pongas 3, no le pongas 7. Ponle como 3K, ponle como 7K. Con este 21 te vas a ayudar y vas a conseguir este valor que está por acá. Porque justamente él representa o es el cateto opuesto para este ángulo teta. Por eso tienes que conseguir este lado. Y una vez que tengas él, aplicas nuevamente el seno del ángulo teta, pero en este triángulo rectángulo más pequeño. Y ahí recién te va a salir el valor de x. A ver, vamos. Intenta por ahí. Bien, a ver, te ayudo. Mira, si el valor del seno de teta, mira, yo voy a ponerle por acá triángulo por triángulo, ¿sí? Mira, estoy en el triángulo ABC. Primero lo que tienes que hacer es reconocer en cada triángulo que vas a trabajar. Entonces yo digo, voy a trabajar en el triángulo ABC. Así es que concéntrate solo en el triángulo ABC. ¿Listo? Y el triángulo ABC, ¿sí? Y el triángulo ABC llega a estar aquí, mírame. Voy a bordearlo por acá. Acá está A, B y C. Así es que lo que me interesa es desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta A. Así que aquí este valor de X no lo voy a tomar en cuenta. Solamente observa los lados de ABC. De AB, BC y CA, que vale 21. ¿Cierto? Entonces, una vez que identifiques el triángulo, verifica también
quién es el cateto adyacente, quién es el opuesto y quién es la hipotenusa. En este triángulo, si él es el 90 grados, él es el 90 grados, y acá está el ángulo teta. Recuerda, si él es 90, significa que AB es cateto, significa que BC también es cateto. De los dos, el cercano, o sea, él es el cateto adyacente. Por lo tanto, este otro es el cateto opuesto. Obviamente, ¿por qué se dice opuesto? Porque está opuesto al ángulo teta. Por eso se le dice ángulo opuesto, ¿no? O lado opuesto. Bien, entonces por acá yo digo, el cateto opuesto es el lado AB. Ya, listo. La hipotenusa es el lado AC, ¿cierto? Lo que está abajo. Esta es la hipotenusa, porque está opuesto al 90 grados. 21 por ahí. Ahora, según la definición de este valor del seno, acá nos está diciendo lo siguiente. Me dice por ahí que el seno del ángulo teta se está definiendo como 3 séptimos. 3 séptimos. Ahí está. ¿Cómo se definía el coseno? El coseno se definía como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En otras palabras, el cateto opuesto es el valor de AB y el valor de la hipotenusa es el valor de AC. Ahora, no te está diciendo que AB vale 3 o que AC vale 7, porque si tú le pones que AC vale 7, me está diciendo de que 7 es igual a 21 y 7 no es igual a 21, ¿verdad? Por eso te decía, coloca con lados proporcionales. En otras palabras, estoy tratando de decirte que el valor de AB le pongas como un 3K, por ejemplo, un 3K, y el valor de AC le pongas como un 7K. Ahí está. Si tú le pones AB 3K y AC 7K, vas a encontrar el valor de K. Entonces, si este que está abajo es igual a un 7K, sí o no que ya sabes cuánto vale K. Y si este valor es un 3K, ya sabes entonces cuánto vale de A hasta B, ¿sí o no? A ver, encuentra el valor de K y acá encuentra el valor de AB. Profesor, ¿y para qué me sirve AB? Ah, ya. Nuevamente vas a fijarte ahora, vas a trabajar en este triángulo. Aquí mira, fíjate en este triángulo y ahí te vas a dar cuenta de que también puedes calcular el seno del ángulo teta. ¿Cómo se calcula el seno del ángulo teta? Cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, x entre 3k. ¿Y a qué es igual el seno del ángulo teta? Aquí está arriba. El seno del ángulo teta te debe salir igual a 3 séptimos. Con eso encuentras recién el valor de x. ¿Listo? A ver, vamos. Vuelve a intentar por ahí. Vamos, vamos. Primero encuentra el valor de K. Una vez que encuentres K, encuentra el valor de AB. Y una vez que encuentras AB, en este triángulo puedes calcular el seno del ángulo teta. Y lo que te salga, lo igualas al dato. El dato también te da el seno del ángulo teta. Es decir, tiene que ser igual a 3 séptimos lo que te sale por acá. Y con eso ya encuentras el valor de X. Vamos, vamos. Sí puedes calcular. Sí se puede. Ujú. Bien, ya estamos encontrando respuestas. ¿Listo? ¿Alguien más?
A ver, otro paso por aquí. Mira, si dijimos que 7K es 21, paso a pasito, mira, se supone que el 7 tiene que pasar a dividirse, ¿no? O sea, es 21, 21 entre 7. Y 21 entre 7, K te va a salir 3. Si K te sale 3, eso significa que en este triángulo ABC, si este es 21, este de acá debe ser 3 por 3. Entonces, eso será 3 por 3. Y 3 por 3 significa que es igual a 9. Ahí está. Vuelves a dibujar el triángulo si es necesario. Vuelves a dibujar. Colocas el ángulo teta por aquí. Coloca los datos. Aquí es 9 y aquí es X. Y si gustas, vuelves a reconocer todos los lados. Entonces, como acá está el ángulo y acá está el 90 grados, los dos son catetos. El más cercano, el de acá arriba, es el cateto adyacente. Él no lo necesitas. Este sí, porque él es el cateto opuesto y él es la hipotenusa. Así. ¿Listo? Sí, sí, un momento. ¿Ya? Entonces, vuelves a definir el seno del ángulo, profesor. ¿Y por qué otra vez el seno? Porque tú quieres descubrir el valor de X. Y la única forma para que descubras X es calculando nuevamente el seno de dicho ángulo. ¿Y por qué? Porque el seno se define como el cateto opuesto, justo está, cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, en este triángulo rectángulo, el seno de dicho ángulo es X entre 9. Pero el seno es un solo valor. El seno del ángulo teta es un valor único. Por lo tanto, si yo digo aquí que el seno del ángulo teta es igual a x entre 9, esto debe ser igual a lo mismo que me está diciendo el dato, porque acá me está diciendo, profesor, el seno de teta vale 3 séptimos. Ah, ya, entonces igualalo a 3 séptimos. Ya está. Ahí sale x. ¿Cuánto te sale entonces? Ujú, exacto. Recuerda, el seno de dicho ángulo es la comparación de dos cantidades. Es por eso que es lo mismo, es como una constante. No va a cambiar nunca. Las longitudes pueden cambiar, pero al momento de hacer el cociente, la división, obviamente se refiere a la misma cantidad. No puede cambiar. Por eso, si tú estás calculando el seno del ángulo teta en este triángulo o en otro triángulo, el seno es lo mismo, es una constante. Mira, si te das cuenta, en el triángulo más grande, el cateto opuesto vale 9 y la hipotenusa vale 21. Si yo defino el seno de teta, me va a salir por ahí 9 sobre 21. Y uno dice, profesor, pero a la vista se ve que es diferente. Claro, pero es que te falta aún simplificar, te falta reducir. Si sacas tercia, te queda 3. Si sacas tercia, te queda 7. Mira, igualito, ¿ves? 3 séptimos. No va a cambiar, porque tú estás realizando un cociente. ¿Ya? Entonces, por acá. A ver, si quieres saber cuánto vale X, simplemente el 9 que está aquí dividiendo lo pasas a multiplicar. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Listo? Entonces, por aquí, para terminar este ejercicio, multiplicas 9 por 3, te va a salir 27 y acá está entre 7. Listo, ahí queda. De repente ya te salió y estás intentando dividir. ¿Por qué estás intentando dividir? Primero fíjate en tus alternativas. Aquí está, mira la letra A. ¿Ya? Los valores de X, las variables, no siempre son números enteros. Algunos son fracciones o a veces incluso con radicales. Así es que si te sale uno de esos, no pienses que lo has hecho mal. Primero busca en tus alternativas, primero reduce y después de agotar todos tus recursos, como quien dice, recién ahí fíjate, ¿no? Quizás lo hice mal. Tal vez algo te equivocaste por ahí. ¿Ya? A ver, fíjate, vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
cómo he ido avanzando, fíjate. ¿Todo bien? Por eso te decía que hay que colocar el lado proporcional, siendo el 7K y el 3K, ¿sí? Porque si tú le pones 7, va a salir un error, ¿no? ¿Cómo que 7 va a ser 21? Ahí nada más hay una incoherencia, ¿no? Por eso le pones 7K. Por eso le pones 3K, ¿ya? Bueno, aquí sale letra A entonces. Así, letra A. Bien, vamos a la siguiente. Mira, te pide hallar el valor de X en la siguiente expresión. Ujú. Bueno, al final estás viendo que sale igual a 1. Hijo, los ejercicios van a estar en el Classroom. Te lo puedo enviar acá, pero dejarte copiar no, porque si no tomaría mucho tiempo. Te puedo pasar como captura en realidad porque igual esto lo voy a copiar y lo voy a subir al Classroom. A ver, ahora sí se nota. Y este es de la 2. ¿Ya? ¿Listo? A ver, con respecto a la 6, dice haya X en la siguiente expresión. Entonces, tenemos acá el seno de X o de 5X-1, la secante, la cosecante y el coseno. Como veo que se multiplican por ahí, mm, tengo que aplicar recíproca, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas de razones trigonométricas recíprocas? Entonces, vamos a verlo en otra hoja. Voy a pegar esto y por si acaso lo que está por acá. Ahí está, este es de recíprocas. Ya, hay que buscar por ahí cuál de ellos aplicar, ¿no? ¿Cuál de ellos usar? Ahí está. Ahora, profesor, ¿y solamente recíprocas? No, si gustas puedes aplicar complementarias también. Complementarias está aquí. Aquí está complementarias. Si gustas, también puedes usar complementarias. La cosa es encontrar el valor de X, ¿no? ¿Cómo utilizarías complementarias? Por ejemplo, la secante de un ángulo es la cosecante de otro ángulo, siempre y cuando la suma de sus ángulos sea 90 grados. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, la secante de 61 lo puedo cambiar con la cosecante del ángulo que le falta a él para que sea 90 grados. Lo que le falta a él para que sea 90 es 29, ¿sí? Entonces, en vez de dejarlo como secante de 61, puedo reemplazarlo con la cosecante de 29 también. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué lo cambiaría, no? De repente, ¿es necesario o no es necesario? Habría que ver, ¿ya? Pero hay que buscar, hay que buscar. Por ejemplo, vamos a buscar aquí según lo que necesitemos. Observa. Si aparece el seno y al final estoy multiplicando y me sale 1, ¿qué necesito? Si aparece el seno, necesito la cosecante. Mira, el seno y cosecante. Podría decir, no puedo afirmar todavía. Podría decir que el seno y la cosecante, como se están multiplicando, para que me salga 1, ¿qué deben ser ellos dos? Iguales. O sea, supuestamente yo tendría que igualar el 5x menos 1 con el 73, ¿sí o no? Supuestamente son iguales. ¿Sabes por qué no lo puedo igualar todavía? Porque aún existe la secante de 61 y el coseno de 17. Si estos dos no estuviesen y solamente me quedaría así, ahí sí puedo afirmarlo. Pero como no hay, o sea, todavía aparecen por ahí, entonces no, todavía no. Otro, si aparece la secante, si aparece la secante, a ver, ¿dónde está la secante? Necesito un coseno para que multiplicado te dé 1, pero los ángulos deben ser iguales. Pero si te fijas, con los datos que tienes, el 61 y el 17 no son iguales. Así es que si yo multiplico él con él, imposible, no me va a salir uno. Entonces no puedo cancelarlo.
Si está la cosecante, acá está, si está la cosecante necesito seno, ¿sí o no? Bueno, ya dijimos que no se puede igualar porque todavía estos dos aparecen. Así es que vamos a cambiar por lo que sería su complementario. De repente con el complementario sí nos sale. Así es que comienzo. Seno de 5x menos 1, todo obviamente es grados, no lo voy a poner. En vez de secante, ¿qué tal si aplicamos, en vez de secante, qué tal si aplicamos aquí, complementario? ¿No? Porque ya lo vimos que con él no funciona, así que de repente con el complementario sí. Entonces, en vez de secante, voy a colocar cosecante de su complemento, lo que le falta 61 para que sea 90, o sea, 29 grados. En vez de cosecante, también voy a utilizar su complemento, lo que le falta 73 para que sea igual a 20, perdón, a 90 grados. Le falta 17, ¿sí? El complemento de la cosecante será secante de 17 grados. Y mira, justo aparece un coseno de 17 grados igual a 1. Y estos dos, secante por coseno, está acá, mira, ve, secante por coseno. Dice que el producto de ambos es igual a 1 siempre y cuando sus ángulos sean iguales. Siempre y cuando sean iguales. Y acá están, mira, ve, iguales. Entonces, ahora sí puedo afirmar que estos dos sale igual a 1. Como sale igual a 1, quiere decir entonces que me voy a quedar solamente con esta expresión que está por acá. Ahí está. Y esto obviamente es igual a 1. ¿Lo viste? Porque como es igual a 1 y estoy multiplicando, tú sabes que no pasa nada, ¿no? Se va a copiar lo mismo. Y ahora sí puedo afirmar que el seno multiplicado con la cosecante sale igual a 1. Ahí está, el seno multiplicado con la cosecante sale igual a 1 siempre y cuando sus ángulos sean iguales. Ahora sí ya puedo igualar. El 5x menos 1 ya puede igualar con el 29. Recién ahí. Entonces, ¿cuánto te estaría saliendo el valor de x? Ujú, exacto. Recuerda, en las ecuaciones, lo que está restando pasa a sumar. ¿Ya? De repente estás intentando dividir 28 entre 5. No es 28 entre 5. ¿Sí? Aquí recuerda que sería 29 grados más 1, porque acá dice menos 1, es más 1, ¿no? Lo sumas y luego lo pasas a dividir, bueno, luego lo pasas a dividir. ¿Ya? El valor de x es 30 entre 5. Y la respuesta es igual a 6. ¿Ya? Bueno, para ser exacto debería ser 6 grados, ¿no? Aunque como en la parte de afuera están los grados, es por eso que aquí ya está considerando solamente parte numérica, ¿no? Así nomás. Bien, entonces respuesta e igual a 6. Bien, a ver, te voy a explicar cómo vas a avanzar lo demás, ya para que esto lo puedas avanzar tú en casa. Mira, la número 7, acá te pide calcular el valor de x. Si te está diciendo que la tangente es igual a la cotangente, aquí vas a aplicar propiedad de ángulos complementarios, ¿ya? Es propiedad de razones trigonométricas de ángulos complementarios. Pero, antes de mejor solamente escribir, mejor voy a indicarte cuál es la propiedad que vas a usar. ¿Ya? Esto es lo que vas a usar, esa propiedad. ¿Listo? Lo voy a dejar para que ya tú lo puedas avanzar en casa. ¿Ya? Esto es lo que vas a utilizar en donde mira, si la tangente es igual a la cotangente es porque los ángulos
dice deben sumar 90 grados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todo este ángulo vas a sumarlo con este ángulo y lo vas a igualar a 90 grados. Profe, ¿y qué hago con el valor de pi? Recuerda que el valor de pi al final hay que convertir a sexagesimal, ¿no? Pero en este caso, como verás que todos son radicales, entonces si gustas, en vez de 90, le pones igual al valor de pi medios, ¿ya? Que sería lo mismo, ¿sí? Lo sumas esta expresión más este otro y lo igualas a pi medios, ¿ya? Para que directamente te salga radical. ¿Listo? En la 8 lo que vas a hacer es igual complementarios. Mira, el coseno y el seno, ¿te acuerdas? Son iguales si los ángulos suman 90 grados y 56 más 34 suma 90. ¿Eso qué significa? Que puedes cancelar estos dos. Son cantidades iguales. Y por acá, si te has dado cuenta, el radical se va con el 2, así es que 3 menos 2 te queda 1. En otras palabras, raíz de 1 sería 1 también. Si te sale 1 y estás dividiendo esta cantidad entre esto, eso significa que los dos deben ser iguales. Y si te sale que el seno es igual al coseno, entonces estás con esta propiedad de igual manera. Si el seno es igual al coseno, es porque la suma de sus ángulos es igual a 90. Entonces, ¿qué significa? Que vas a sumar 2x más 25 con el x más 5 y lo vas a igualar a 90. Una vez que tengas eso, encuentras x, ¿no? Y esto lo reemplazas por acá. Y ahí te vas a dar cuenta que también es complementario. ¿Ya? Bien.